que lo de la sesión anterior, la puesta en común, ¿verdad? El tema es más claro, el tema es más concreto. Seleccioné dos sentencias de la Corte Interamericana, una es la clásica, 5 de febrero de 2001, el caso Olmedo Bustos contra Chile, es el caso que refiere a la prohibición de la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Bueno, acá el problema es conocido por todos. La Constitución chilena en aquellos tiempos tenía una disposición, o subsistía una disposición, que en cierta forma habilitaba la censura en materia cinematográfica, que fue lo que se hizo con esta película. En definitiva, luego un larguísimo procedimiento y con una cantidad de muy interesantes, que vale la pena leer las intervenciones de amigos Curiá y demás, es una sentencia sumamente enriquecedora. La Corte Interamericana hizo lugar al planteo de la Comisión, consideró que se había violado la Convención. Es interesante porque esto, hasta donde yo esté, no sé si Estefanía se acuerda de algún caso, es el único caso en que en materia de libertad de pensamiento, libertad de expresión, la Corte lo resolvió no por el principio de proporcionalidad, sino por técnica de subsunción. Consideró que lo que hacía la Constitución chilena era violar una regla, que era la regla contenida en la Convención de prohibición de censura previa, que en el caso de la Convención Americana sí admite una excepción, que es la protección de los menores, pero que no era el caso. Y lo que nos interesa en este momento es el punto 4 de los puntos resolutivos, que dice textualmente que la Corte decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo y debe rendir a la Corte Interamericana. Esta disposición de ajuste del ordenamiento interno implicaba necesariamente la modificación de la Constitución chilena. Bueno, en Chile, Eduardo, yo no tuve mucho tiempo de buscar la discusión posterior a esta sentencia, seguramente tú te debes acordar mucho mejor. Bueno, se discutió muchísimo este tema en Chile. Al final Chile modificó la Constitución, pero quedó medio ahí si se lo había hecho cumpliendo la sentencia o no cumpliendo la sentencia, en fin. Pero bueno, creo que es irrelevante. Otra sentencia, me voy al otro extremo, es una sentencia de este año, es el caso Petro Urrego contra Colombia, es una sentencia del 8 de julio de 2020. Esta persona ocupaba un cargo electivo de alcalde del Estado de Colombia, obviamente, y fue destituido por un procedimiento disciplinario llevado a cabo por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General. Bueno, había una serie de infracciones que se le imputaron, y fue destituido, separado del cargo y recibió una sanción de inhabilitación. El problema central, y en lo que nos interesa lo que estamos viendo hoy, es que esta sala no era un tribunal, sino que era una dependencia administrativa, y la Corte Interamericana, siguiendo el petitorio de la Comisión, consideró que se había violado el artículo 8 de la Convención Americana. Y nuevamente, en los puntos resolutivos, el punto 7 dispuso: el Estado adecuará en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente sentencia en los términos de lo dispuesto en el párrafo 154 de la presente sentencia. Nuevamente, esta declaración genérica implica, mejor dicho, esto es actual, la modificación o un ajuste quizás de la Constitución de Colombia. Por lo que vi, esta sentencia de julio de este año, no hay mucho material todavía para discutir, más que nada algunos trabajos periodísticos. Se está generando más o menos la misma discusión que se generó hace 20 años en Chile, ¿verdad? Hay quienes le gusta, quienes consideran un exceso, y ahí andan para arriba y para abajo. Para analizar este tema, dejo la jurisprudencia de la Corte, hay dos artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que son básicos. El artículo 27, que dice el derecho interno, y el título es el derecho interno y la observancia de los tratados, y establece que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y después dice, esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Y súbitamente el artículo 46 es una norma que se invoca a nivel de prensa hoy en Colombia, pero en realidad el artículo 46 dice, bajo el título Disposiciones de Derecho Interno concernientes a la competencia para celebrar tratados, dice en el apartado 1, el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto
en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, y luego sigue hablando. El artículo 46 refiere exclusivamente a los procedimientos, ¿verdad? Es decir, tendría que poderse sostener que el Estado colombiano no pudo ratificar la convención, cosa que no es definitivamente el caso. Bien, una primera precisión que rompe los ojos, que justamente en los dos casos no estamos entre problemas de proporcionalidad ni de ponderación de derechos, sino que en los dos casos la Corte Interamericana advierte la violación de reglas de derecho contenidos en la Convención, censura previa y la garantía del debido proceso. Y bueno, y acá empiezan un poco las preguntas para seguir conversando, ¿no? Una primera pregunta que a mí me parece que por la generalidad capaz que tendríamos que empezar por ahí. ¿Puede un Estado modificar la Constitución para desentenderse de cumplir con un tratado internacional? Yo creo que eso es una buena pregunta. Podríamos preguntarnos también si puede sancionar una ley para incumplir un tratado internacional. Bueno, a mí me parece que ese es verdaderamente muy claro, pero en fin, que ninguna de las dos cosas sería posible, pero lo vemos más adelante. Lo discutiremos. Hay también un problema que siempre se usa en este caso, que es la eventual violación de la soberanía. Si se está violando la soberanía por esta disposición que ordena la adecuación del ordenamiento interno, en este caso también el constitucional. No creo que pueda sustentarse semejante argumento en la medida que los países se adhirieron voluntariamente al sistema interamericano, esto ya lo conversamos en la sesión pasada, y por lo tanto el ingreso al sistema interamericano es una decisión absolutamente soberana de cada Estado y ajustado a la Constitución. Esto no quiere decir que aparezcan sí sentimientos muy primitivos en materia de soberanía, la lejanía, estamos hablando de gente que está muy lejos de Uruguay, en fin. Hay un concepto que me parece que hay que repetirlo, lo ha utilizado nuestra Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en la sentencia 365 de 2009, y es el concepto de que los derechos humanos no están sometidos a la soberanía del Estado, sino que es la soberanía de los Estados la que está sometida a los derechos humanos. Y insisto un poco con lo que conversé la otra vez, ¿verdad? La jurisprudencia podrá gustar, podrá no gustar, podrá compartirse, no compartirse, pero me parece que desde el punto de vista jurídico la solución es muy clara. La única solución válida es el cumplimiento de la sentencia, sin perjuicio de que algún Estado soberanamente decida promover el procedimiento de denuncia y salir del sistema interamericano. Y yo dejaría por acá, Eduardo, para que ya podamos comenzar con la discusión general. Perfecto, Martín. Aprovecho a dar la bienvenida al profesor Eduardo Lutz, que se incorporó al grupo hace unos minutos. Bien, como siempre veremos de analizar las opiniones que merezca el planteo que realizó Martín Rizo. Mientras piensan, si me permiten, hago alguna breve referencia. De alguna manera, Martín me decía si yo me acordaba de alguna otra cosa. Lo básico, digamos, sigue siendo, desde mi punto de vista, la sentencia relativa a Chile del 2001. Respecto de la sentencia del caso Petro contra Colombia, yo participé en un debate que se organizó en el Foro Iberoamericano de Derecho Constitucional con presencia de Petro y de toda la defensa de Petro. Y ahí se suscitaron básicamente dos opiniones. Quienes entienden que la sentencia, como decía Martín, ¿no? Quienes entienden que la sentencia obliga a Colombia a ajustar el texto de la Constitución y quienes me parece que en abierta mayoría sostienen la opinión que no es necesario porque resulta suficiente con realizar una interpretación de la Constitución colombiana en el sentido que indicó la Corte Interamericana. El otro punto que
Martín me mencionó fue respecto de la modificación de la Constitución de Chile a raíz de la sentencia de 2001. Él lo dijo muy bien, que fue un tema muy interesante, y recuerdo que llamó la atención, incluso en Chile, la celeridad con que se envió el proyecto de reforma constitucional, porque ya se estaba trabajando el proyecto antes de ser expedida la sentencia por la Corte Interamericana. Una última referencia a la parte introductoria. Si bien nosotros lo ceñimos al caso del impacto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las constituciones de los estados, el tema en gran medida es muy semejante, independientemente de cuál sea el nivel interno en el orden jurídico del acto jurídico en que esté comprometido. Me refiero, por ejemplo, al caso de la sentencia Urrutia contra Chile, liberada hace unas horas, la sentencia 409 de la Corte Interamericana, que si bien no se refiere a la Constitución de Chile, refiere al Código de Procedimiento, no recuerdo exactamente el nombre propio, un Código de Procedimiento, y dice abiertamente la sentencia: Chile deberá modificar el artículo tal, apartado tal del Código. Es el punto 150 de la sentencia 409, liberada, repito, hace unas horas por la Corte Interamericana, luego de ser notificado Chile. O sea que tenemos para plantear, para debatir todo lo que planteó Martín, ¿verdad? Y lo que ustedes quieran agregar. Algo que me quedó pendiente, perdón, de la sesión anterior. ¿Se acuerdan que dije que ya llegó un momento en que no me acuerdo bien de los títulos de los trabajos? Mencioné un trabajo de Pablo Saavedra. Uno de los motivos por los que no me acuerdo bien es porque hay 3 versiones. Si uno las coteja son prácticamente iguales. Pero acá me anoté la última para no incurrir otra vez en el olvido. 40 años cambiando realidades. Una mirada al impacto estructural de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este artículo está publicado con acceso libre por la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, en acuerdo con el Max Planck Institute de Heidelberg, Alemania. Ahí hay un artículo, ese que yo trataba de mencionar la sesión anterior y no me acordaba el título, en que Pablo Saavedra examina cuál ha sido la secuencia de la Corte Interamericana respecto de este tema, con especial detenimiento en la sentencia de 2001 de la última tentación de Cristo, en que era demandado el Estado chileno. Bueno, tienen la palabra cualquiera de ustedes que desee hacer uso de la palabra. Veo que Lutz pide la palabra. Don Eduardo Lutz, adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verlos. He leído siempre tus publicaciones, y valiosas, y la de los demás compañeros también. Reconozco que es un tema que yo no lo tengo resuelto. Lo que no es grave, pero es un tema para mí importante. Entonces el año pasado me acuerdo que sugerimos en la Facultad de Derecho tratar de hacer algún taller junto con la gente de Derecho Internacional, cosa que nunca lo concretamos yo diría por responsabilidad nuestra también. La idea estaba. Es decir, la pregunta es, ¿qué pasa con el derecho constitucional si una corte puede cambiar la constitución de un Estado? Es decir, el derecho constitucional como ciencia, todo lo que hemos estudiado, olvidémonos del texto, del derecho constitucional como una norma de derecho positivo, sino como ciencia. Incorporar el valor de una sentencia que puede sugerir la modificación del derecho positivo a nivel legislativo, digamos, pero honestamente me cuesta asumir que una sentencia de una corte, olvidémonos de la Corte Interamericana, de cualquier corte, pueda ordenar la modificación de un texto constitucional.
Yo, será por un tema de edad, pero no estoy preparado todavía para admitirlo. Entonces, este taller, esta investigación que ha hecho el profesor Rizzo, yo creo que es uno de los que más ha investigado el tema, y tú también, para mí es un tema clave. Yo digo que claramente va a haber dos, como siempre, más de una posición, pero yo creo que la posición que se tome termina, en algún aspecto, valorizando o desvalorizando el derecho constitucional. Y en el caso puntual de Uruguay, yo sostengo, tal vez esté equivocado, que hay pocos países tan aferrados al derecho constitucional como nosotros. Es decir, no quiero para hacerlos perder el tiempo, pero siempre ponemos, por ejemplo, en la clase que, entre comillas, esto tiene salvedades, somos tan respetuosos de la Constitución, esto lo digo entre comillas, pues yo también digo que la Constitución en muchos aspectos no se cumple, que para reformar la Constitución del 30, reformamos el procedimiento de reforma constitucional, y no como otros estados latinoamericanos que fueron directamente a las reformas. Entonces, yo tengo mis serias dudas y diría que hasta que me resisto a admitir que una sentencia pueda involucrarse en el derecho constitucional uruguayo ordenando un cambio de texto. Ahora, que por el artículo 72 de la Constitución, que permite el ingreso de los derechos humanos no establecidos a texto expreso, que establece el mejor artículo que tiene nuestra Constitución, se admitan hoy derechos no previstos originalmente, ni siquiera imaginados, sí es de recibo. Pero ese tema para mí es el clave. Como decías tú, recién leíste una sentencia que dice, se ordena al Estado chileno modificar la legislación. Eso yo lo resisto, no estoy preparado aún para admitirlo, por eso lo quiero decir acá con los demás compañeros que son todos especialistas en la materia. Gracias. Gracias, colega. Adelante quien desee hacer uso de la palabra. Alicia Rodríguez, ¿puede ser? Sí. Tiene que yo, al revés de Luz, estoy absolutamente convencida que una vez que Uruguay entró en el sistema interamericano, está obligado a cumplir con las sentencias y que fue un acto de soberanía que se hizo en ese momento y a partir de ahí nos tenemos que ajustar al sistema. Y si en algún momento no queremos, asumiendo las consecuencias nos tendremos que ir, pero mientras tanto las sentencias están para cumplirse y creo que por ahí es que está yendo el mundo. Sí, es cierto que con alguna formación que tuvimos en algún momento nos costó inicialmente el tema, pero hoy, no sé, me parece que ya está solucionado, pero no sé. Por ahí está mi idea de que hoy tenemos que cumplir con las sentencias y si tenemos un problema, supongo que lo discutirá con el Estado y le buscará la vuelta. Y en Chile pasó, no hubo drama, no hubo una ruptura, no hubo un problema. Al contrario, como usted mismo dijo, rápidamente estaba en esa línea a ponerse a trabajar en el mismo sentido. Estefanía Reinaldi tiene la mano levantada. Adelante, Estefanía. Bueno, muchas gracias. No, que en realidad, aparte, por un tema también de derecho internacional público y teniendo en cuenta también el tema de la soberanía y de la democracia a la hora de ratificar los tratados, si tenemos en cuenta el contenido textual incluso del tratado, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde está la competencia de la Corte en materia jurisdiccional y su obligatoriedad en el cumplimiento de los fallos a la hora de su ratificación, planteando que, bueno, también nuestra Constitución prevé un mecanismo dándole al Poder Legislativo la ratificación, que sería la representación democrática también de la sociedad en ese sentido, y existe también en la Convención Americana el artículo 78, que prevé un procedimiento de denuncia, en el que la denuncia no es de forma inminente, pero incluso se puede plantear la salida en caso de no querer continuar con las disposiciones del tratado. En caso de no cumplir con las disposiciones de la Corte Interamericana como intérprete oficial de la Convención Americana de Derechos Humanos en un caso concreto como es una sentencia, porque ni siquiera hablando de interpretación conforme acá, sino cumplimiento de sentencia, caso concreto, Estado parte, creo que
salvo que se denuncie por el 78, incluso sería a efectos posteriores, porque mientras sea parte del tratado, la sentencia en ese momento, como está sucediendo con Venezuela, creo que ahí la obligatoriedad del fallo, por un hecho de ratificación y de principio de derecho internacional, ¿no? Y Convención de Viena, derecho de los tratados. Pero aparte, particularmente, también se puede hablar el tema de la democracia, incluso a la hora de analizar. Estefanía, se le cortó lamentablemente la conexión. Bueno, esperamos a que Estefanía pueda... Estefanía, te voy a pedir si puedes repetir porque se empezó a entrecortar. Lamentablemente se empezó a entrecortar. Ahora se cortó el todo. Estefanía, restablece. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Estefanía, otra vez. Suerte. No sé dónde se quedó. Se te quedó congelado un tiempo, unos minutos. Mil disculpas. No, al contrario. Trata sí, para no repetir. De reiterar los últimos 3-4 minutos. ¿Llegué a la parte del 78? Sí, hasta ahí se escuchó, por lo menos. Disculpen el tema de internet. Es que no, en realidad, respecto a lo del 78, quizás, o sea, existiendo la posibilidad de denuncia en donde no se establecen criterios específicos que garanticen, por ejemplo, cómo se puede realizar la denuncia, igualmente la posibilidad de denunciar el tratado está prevista. Entonces, en realidad, en caso de no salvo que uno está sometido a la competencia jurisdiccional de la Corte desde el momento de ratificación del tratado, en caso de no querer someterse más a esas competencias, hay procedimientos para evitar el cumplimiento de las sentencias, pero de lo contrario, Convención de Viena, ratificación de los tratados de derecho internacional público, sería cumplimiento del tratado que fue ratificado, ¿no? Más en el caso concreto, y no hablando de interpretación conforme, e incluso pudiéndose cuestionar cómo ese sería el procedimiento de denuncia, si estamos hablando de sistemas democráticos o no, pero la posibilidad existe de todas maneras. Entonces, en el caso concreto no veo la forma de incumplir con una sentencia sin incumplir con un tratado internacional ratificado por el Poder Legislativo del país, como es en nuestro caso, de capaz de otra manera. Muy bien, muy clara la posición. Miriam Mora está pidiendo la palabra. Sí, Miriam, por favor. Buenas tardes para todos que no había saludado. Yo en realidad comparto la postura anterior y si bien entiendo la posición del profesor Lutz, que a veces rechina un poco, ¿verdad? Porque uno puede sentirlo más que nada que nuestra soberanía es como, si se quiere, penetrada por otro Estado o por otra organización, pero bueno, en realidad me parece que desde que se aprueba la Convención de Viena sobre el cumplimiento de los tratados y en especial lo que encarniza la misma, tanto el artículo 27 o el artículo 46, me parece que, bueno, no hay más remedio que cumplirla. Sin embargo, me pregunto y no sé qué pasa cuando hay un exceso de la Corte Interamericana. Ahí, que creo que es el tema de debate de hoy, ¿no? Hasta dónde un país puede dejar de cumplir la sentencia basado en qué cuestión, por ejemplo, podría dejar cuando se trata de derechos humanos, no hay duda que tiene que cumplirla, pero por ejemplo, se puede dar el caso de una empresa, o se pueden dar casos de otros temas que ahí me hago la pregunta, en realidad, ¿qué pasa si hay un exceso de la Corte Interamericana? ¿Qué se haría en ese caso? Tengo más dudas que respuestas, esa es la realidad.
Muy bien. Bueno, eso no, nos pasa a todos, ¿no? Sí. Yo quería, Eduardo, si me permitís, quería hacer un par de comentarios muy, pero muy breves. Primero, insistir en algo. La Corte Interamericana no nos puede modificar el sistema de autonomía departamental, no nos puede modificar el número de senadores ni el sistema electoral. Estamos hablando de una competencia que va exclusivamente en materia de derechos humanos. Y bueno, hay una realidad de los últimos, que seguramente arranca la Segunda Guerra Mundial y que se ha acentuado en los últimos 20, 30, 40 años, y es que los derechos humanos han pasado a ser una materia compartida entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Antes eran temas del derecho interno y ahora son temas compartidos entre el derecho constitucional y el derecho interno. Porque me parece que tampoco es muy grave, ¿no? En la medida de que sean soluciones más protectoras de los derechos humanos. Sobre la reflexión que hacía Miriam, ¿qué pasa? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que pasa, me parece a mí, con cualquier sentencia. ¿Podría Argentina invocar su constitución, las normas sobre protección al medio ambiente que existen en la constitución argentina y decir no voy a cumplir con la sentencia de la Corte de la Haya y voy a volver a tolerar que corten el puente de Fraiventos? ¿Podría decir eso y entrar en una situación de incumplimiento respecto a la Corte de la Haya? A mí me parece muy claro que no. Nadie puede dejar de cumplir una sentencia. Uruguay lo hizo, en cierta forma, mejor dicho, lo hizo la Suprema Corte de Justicia, o lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia en la sentencia 20 de 2013. Ahí la Corte sostuvo que que estaba obligada a no cumplir totalmente con la sentencia de la Corte Interamericana, con argumentos que habría que discutir en otras sesiones, estoy hablando en plural. A mí me parece que frente a esto, ninguna persona puede cuestionar la sentencia. Si no hay recursos, la sentencia pasa a la autoridad de cosa juzgada y creo que quedó ahí. Esa es la esencia de la justicia y la esencia de la sentencia, terminar con la discusión. La verdad legal, que no es la verdad, es simplemente el cese de la contienda, ¿no? Entonces, Alicia Castro sería interesante y Maceo, que son los jueces que tenemos acá. Maceo salió, me parece, ahora, ¿no? Sí. No, no, ¿Estaba estoy recién? acá. Ah, no, está No. presente, sí. Ah, perdón, sí, ahí está. No sé. Profesora, si quiere empezar usted. Y si no, arranco yo. Adelante, ¿eh? Pero, como usted prefiere. Yo lo veo así. El tema es que todo el derecho internacional adquiere su vigencia de acuerdo a la Constitución. Esa jerarquía especial que tienen los tratados de derechos humanos es por el artículo 72, que le permiten una integración especial. Para ratificar, una vez al conversar con una profesora de Derecho Internacional Público, ¿cómo sabes si un tratado está vigente o no? Si siguió el proceso de internalización de esa norma en el derecho positivo uruguayo. Entonces, el tema de la soberanía me parece medio viejo discutirlo, porque es el propio Estado que está resignando libremente su soberanía. ¿Ratifica o no ratifica un tratado de acuerdo a su leal saber y entender? El tema que nos convoca hoy específicamente con respecto a una orden que pueda dar la Corte en cuanto a modificar la Constitución nuestra, yo entiendo que es un insumo importante para ser considerado, porque no lo está, es una sentencia de un organismo internacional al cual nosotros adherimos voluntariamente. Entonces, puede ser insumo para una reforma constitucional, pero esa reforma constitucional en Uruguay va a tener que contar siempre con el plebiscito ratificatorio. Supongamos que los legisladores, y hay uno presente acá,
que acepten la propuesta de la Corte Interamericana y dicen, bueno, vamos a utilizar el procedimiento de la ley constitucional. Este año ya nos quedó claro que si quieren aprobar una ley en 24 horas, se aprueba con el voto en contra del legislador presente, ¿verdad? O sea, se respetaría el procedimiento constitucional de leyes constitucionales y se podría someter a plebiscito. Y si el pueblo dice que no, el tema es que pueden sugerir modificar la Constitución. Nosotros aceptamos la propuesta de modificar. Y en definitiva, el pueblo, ¿qué le vamos a explicar? De que es una orden, con todo respeto, hay gente que por más constituyente que sea, va a tener dificultades para entender determinadas cosas. Con respecto al tema del acatamiento de la sentencia, lo que decía el profesor Rizzo sobre lo que dijo la Corte en la sentencia que él mencionó, me parece un disparate, ¿no? Una vez que se dicta una sentencia, hay que acatarla. Se pronunció el organismo internacional al cual adherimos, etcétera, etcétera, bueno, hay que cumplir la sentencia. El otro tema de la reforma constitucional, de decir, bueno, ya no lo veo tan claro, porque en definitiva todo el derecho internacional surge desde el punto de vista de la producción legítima del derecho interno reflejado en la Constitución, que acepta, suscribe o no suscribe a determinados instrumentos internacionales. Con la particularidad en nuestro caso de que el actual artículo 72 de nuestra Carta fue incorporado en 1918, cuando la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y toda la difusión del derecho internacional de los derechos humanos ni siquiera estaba concebido, ni siquiera en pañales. Por ahí tenemos una ventaja de cómo incluirla, una forma de interpretar el derecho para hacerlo valer. Pero el tema de la orden para que modifiquemos la Constitución, en última instancia, en una Constitución rígida como nosotros tenemos, vamos a tener que escuchar al cuerpo electoral, que es lo que decide, el plebiscito, obviamente. Obligatorio en todos los procedimientos de reforma. Bueno, muy bien. Entonces, Alicia Castro quiere... Si el moderador Gracias, me doctor permite, Maceo. Si el moderador No, me por permite, favor, me tengo Laura. que retirar. Sí. No, Bueno, disculpen a todos los compañeros, justo tengo que salir unos minutos por la duda que... Pero lo que dice Daniel es muy interesante, lo que dijeron también todos los compañeros que hablaron antes, durante, después de yo. Yo reafirmo, o sea, el tratado, cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana que tenga que ver con los derechos humanos, para mí está resuelto por el artículo 72. El tema es cuando la Corte ordena reformar la Constitución. Y ahí yo me cuesta adquirirlo por más que sea una sentencia. La Constitución paraguaya, por ejemplo, dice a texto expreso que los tratados internacionales, cualquiera sea su contenido, tienen rango constitucional. Entonces ahí los paraguayos, no sé si bien o mal, lo resolvieron. Pero nosotros al no tener esa norma, lo que dice el doctor Maceo es de absoluto recibo. Hay una corte que dice hay que reformar la Constitución, como también dice Martín, no van a reformar la forma de gobierno municipal. Pero el tema es, como decía el profesor Esteban, se ordena a los chilenos reformar la Constitución, en un tema que nosotros los derechos humanos, yo diría que los tenemos bastante resueltos, porque ese artículo 72 permite la adopción casi diría de cualquier sentencia, y antes que es decir, no había derechos humanos cuando pusimos esa disposición en la Constitución, vamos a ser claros, por lo menos del punto de vista orgánico no había, y siempre existieron, pero nunca hubo una declaración. Exacto, sí, hasta finales del 40. Entonces, a mí la verdad que no me cuesta admitirlo y lo voy a dejar acá como algo que tengo que resolver entre tantas cosas. Si uno reforme la Constitución,
Y como dice Daniel, hay un plebiscito, hay una consulta popular. Yo creo que el solo planteamiento, cualquiera sea el tema de una reforma constitucional donde se diga, se hace porque una corte lo ordena en Costa Rica, ya provocaría un rechazo. Entonces, ¿qué pasa ante ese conflicto del cuerpo electoral, donde radica, como dice el artículo, ¿no? La soberanía radica en la nación? Y si nos vamos, yo decía, así es, el pueblo todo lo puede, bueno, la nación todo lo puede, y con ese conflicto, a mí me parece que Uruguay no estaría incumpliendo, creo, sí, lo debería estudiar más. Cumplir una sentencia de violación de derechos humanos, no hay duda que está resuelto, pero modificar la Constitución a lo que diga una corte, que mañana cambia la integración, y cambia la jurisprudencia, nosotros modificamos la Constitución. Entonces me parece que es demasiado darle a una corte. Yo no me resisto a admitirlo por ahora, capaz que más adelante. Pero quería dejar esto sentado y agradecer y felicitar este tipo de reunión. Nos falta el contacto personal, que es lo más rico, pero que ustedes han mantenido, y hablo de ustedes porque yo no he aportado muy poco, pero que el grupo ha mantenido, así que yo les agradezco mucho y seguiré en contacto como corresponde ahora que me organicé un poquito. Pero debo de salir, posiblemente vuelva, pero simplemente quería dejar esto sentado por respeto a ustedes. Muy bien, te esperamos con todo gusto. Gracias. Un abrazo, Eduardo. Hugo Corujo. Sí, aprovecho a saludar a todos, que también entré tarde y bueno, y no los había saludado. Y de acuerdo a lo que se viene planteando, obviamente que también me pasa lo mismo, o sea, no son temas que hay que estudiarlo, en mi caso, mucho más, pero me pasa un poco lo que ocurre a Maceo y a Luz, en el sentido de que, por ejemplo, si hay una recomendación por parte de la Corte, en el sentido de modificar la Constitución, bueno, en ese caso estaríamos un poco en lo que plantea Maceo, en cuanto a que se podría someter esa consideración de la Corte al cuerpo electoral. Ahora, la reforma, digamos, ordenar la reforma de la Constitución, también me lleva a pensar lo mismo, el hecho creo que había adelantado algo en la otra reunión, de la Constitución rígida. Lo que sí me parece que es importante en el sentido de que coincido en que las sentencias, una vez que el Estado hizo uso de la autolimitación, en el sentido de la soberanía, al someterse al convenio, lógicamente que debe cumplir. Entonces, lo que se me ocurre que sí se podría dar es que, según la sentencia y lo ordenado por la sentencia, se pudiera hacer una interpretación, digamos, proactiva de la Constitución a los efectos de poder cumplir efectivamente con la sentencia. Y pienso un poco en lo que ocurre también con sentencias de la Corte, que a veces hay una interpretación con alcance expansivo, es decir, que se resuelve un determinado asunto y después esa jurisprudencia se aplica a otros casos que quizás tengan sus particularidades. Entonces eso me lleva a pensar un poco, digamos, en ese reparo en cuanto a que, bueno, que la sentencia pueda hasta ordenar precisamente directamente una reforma constitucional. O sea que, lógicamente que, digamos, me lleva a pensar para atrás y para adelante, pero sí el tema de la interpretación es importante, y también otro aspecto que refirieron antes en cuanto a que, bueno, que después cambia la integración, y no olvidemos que estos órganos lógicamente también tienen una gran influencia desde el punto de vista de decisiones políticas. Entonces,
no sé, creo que es más un planteo lo mío, y un ir y venir de lo que pasa por mi cabeza que una posición concreta, ¿no? Así que les agradezco y fundamentalmente les agradezco que puedan entender esas idas y venidas sin definir exactamente. Bueno, muy bien. Gracias, doctor Corujo. Estefanía. Sí, ¿qué otra cosa? Ah, perdón. No, Estefanía, después Martín. Martín. Después No, Martín. yo le hice señas a Eduardo, tú primero. Ah. Ok. No, que otra cosa que en relación a la parte final de lo que expuso Martín al principio, que fue sobre que es un tribunal capaz que es lejano, y ahí capaz que podemos hacer referencia a lo del margen de apreciación que hablamos en la sesión anterior. Incluso si vemos jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte misma es la que dispone si el margen de apreciación corresponde o no dárselo al Estado en determinada materia. Y respecto en lo que puede ordenar la modificación de la Constitución, la Corte sería en lo que es el contenido sustancial de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces también allí hay una limitante en lo que es la sustancia sobre la cual se puede generar la modificación. Digo eso atando, por ejemplo, lo que es margen de apreciación para lo que es contexto, para lo que es evitar colonización o la universalización de forma negativa, pero también es la intérprete oficial de la Convención Americana, y los casos serían sobre esos temas. Entonces también tener en cuenta ese aire, pero en relación a que también es el tribunal el que decide cuándo le toca al Estado, por un tema de contexto, la decisión sobre algún tipo de esos temas. Muy bien, gracias Estefanía. Martín, ¿tú ibas a hacer uso de la palabra ahora? Sí, cortito, tres o cuatro comentarios para aportar. Primero, me parece que tenemos que considerar y hacer una diferencia importante. Una cosa es la jurisdicción de la Corte y el sometimiento de Uruguay a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Eso fue por un acto soberano en 1985, cumpliendo con la Constitución, ¿verdad? No se puede cuestionar, lo único que se podría hacer frente a eso es plantear la denuncia. Pero otra cosa es el derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que no se puede decir a esta altura que los tratados del derecho internacional de los derechos humanos tiene base en nuestra Constitución. Las teorías de la internalización, conversión del derecho internacional en derecho interno de Justino están francamente superadas a esta altura, ¿no? Incluso se lee tampoco Justino que hay una contradicción muy importante cuando él habla, y nadie repara en la contradicción que tiene el propio Justino, que creo que demuestra algún problema que tenía esto. Nuestra jurisprudencia desde 2009 ha venido hablando cada vez más de una noción distinta, que es el bloque de los derechos humanos, reconociendo la existencia del derecho internacional de los derechos humanos y armonizándola dentro del bloque. No tengo acá la lista, después de la sentencia esa, hay muchos tribunales de apelaciones civiles y penales, no sé si muchos, algunos, no tengo acá la lista, civiles y penales que han adherido también a este tema. Lo segundo, cuidado, la Corte no sugirió modificar la Constitución de Chile ni la Constitución de Colombia. La Corte dispuso que se debía modificar. No es una sugerencia, no es una recomendación de la Corte, de la Comisión Interamericana, ni una opinión consultiva. El tema del cuerpo electoral, sinceramente, no creo que cambie mucho el tema. Podríamos entrar en una vieja discusión muy abstracta, que no sé si vale la pena, que era la teoría de Casinelli, si el cuerpo electoral es un órgano de la persona jurídica Estado o de la nación. Si es un órgano de la persona jurídica Estado y el cuerpo electoral no ratifica la modificación, el cuerpo electoral va a hacer que el Estado uruguayo incumpla con la sentencia. Y no hay nada más que decir, se incumple la sentencia. Lo mismo podría pasar si se ordena la adecuación de una ley y los legisladores no la votan. Y bueno, y sí, no la votan, pero en los dos casos va a haber un incumplimiento, ¿no? Y después, no sé, capaz que tendríamos que verlo en otro momento, pero lo que dijo Hugo sobre la aplicación de sentencias a otros casos, cuidado, ¿no? No hay precedentes obligatorios acá, ¿eh? No es que una sentencia de la Corte se aplique a otros casos, sino que lo que sí se aplica en algunas concepciones es la interpretación que la Corte hace de determinadas disposiciones de la Convención Americana, como también utilizamos las interpretaciones doctrinales y demás, ¿no? Pero cuidado, eso me parece que esa sería para otro momento. De acuerdo. ¿Alicia Castro pidió la palabra? No. No, todavía no. Bueno, no pedí la palabra
por una razón básica, y es que estoy recién llegada a esta historia y lamentablemente me perdí la sesión anterior en la que se expuso el problema. Pero ya que me abriste una posibilidad, voy a presentar alguna inquietud que tengo. Evidentemente, uno no puede discutir que las sentencias tienen que cumplirse. Que para Uruguay, una sentencia de la Corte Interamericana que disponga una modificación de la Constitución es un caso hipotético, por ahora no más. Pero la experiencia que tenemos con la sentencia Hellman, por ejemplo, es un poquito desalentadora, en el sentido que la sentencia Hellman mandó algunas cosas y la propia Suprema Corte de Justicia argumentó cómo no cumplir con eso. Entonces digo, me gustaría como que centráramos, o me gustaría a mí poder centrar el problema, suponiendo que la Corte Interamericana dispusiera una modificación constitucional, una modificación de las normas constitucionales uruguayas. La primera cuestión que tengo, bueno, es una cuestión puramente pragmática. Me parece una cosa altamente inconveniente no cumplir una sentencia. Lo segundo ya es un problema más jurídico y teórico, diría yo. Es decir, ¿cómo cumpliríamos esa sentencia? Y ahí lo que planteaba, creo que Maceo, sobre el procedimiento de cumplimiento, es mi primera duda, y creo que Martín dijo algo en ese sentido. Es decir, habría que canalizar esa reforma constitucional por las vías previstas en la Constitución. Supongo que no es la sentencia de la Corte lo que provoca la reforma constitucional, sino que provoca que Uruguay tenga el deber de movilizar los mecanismos. Es una pregunta lo que estoy haciendo, movilizar los mecanismos tendientes a cumplir con esa reforma. Y ahí ya me puedo imaginar por dónde va a ir el debate. Y el debate probablemente vaya en la antítesis entre soberanía y la soberanía, y va a ir por el lado de la jerarquía de las normas, y el derecho internacional tiene más jerarquía que el derecho constitucional. Va a ir por el clásico argumento de la voluntad popular, y etcétera, etcétera, y supongo que va a haber otra serie de argumentos. Tal vez se cuestione la competencia de la Corte, tal vez se interprete la sentencia y se busque una forma de decir que no está mandando lo que parecería estar mandando. O sea, ahí ya entramos en un debate interno en el cual, la verdad, no tengo mucho que aportar, hasta no tener claro, porque hasta ahora no escuché, por qué no podríamos reformar la Constitución en el sentido que la Corte Interamericana disponga. También me planteo si estamos hablando de un tratado, y de cumplir o no cumplir un tratado que hemos consentido, lo cual me parece que debe cumplirse, pero me pregunto si la ratificación de un tratado implica poner en juego nuestras normas constitucionales, o sea, si compromete el orden constitucional. Y como verán, soy toda duda. Y de vuelta, lamento no haber estado desde el inicio del debate, porque nosotros además en el Instituto de Filosofía hemos discutido esto y nos hemos peleado en pila, y veo que hoy no está Sarlo ni está Yanela. Entonces, en realidad lo que hago es, con toda franqueza, exteriorizar algunas de mis reflexiones, que son absolutamente abiertas todavía. Lo que sí digo, que aquella tesis de una soberanía nacional cerrada y abroquelada me parece absolutamente anacrónica en el mundo actual. Es decir, jurídicamente no le veo mucho argumento para defenderla. Bueno. Gracias, Alicia. No, de nada. Si ustedes me permiten
me gustaría dar mi visión del tema, porque hasta ahora hablé de temas laterales, ¿no? Anticipo que mi conclusión está muy próxima a la de Martín Rizo, a lo que dijeron Estefanía Reinaldi y Alicia Rodríguez. No es que me guste, cuidado. Voy a relatar algo porque no sé si lamentablemente o no, estoy involucrado con este tema desde hace unos 40 años, 39 más precisamente. En el año de 1981 ingresó al Consejo de Estado el proyecto de ley por el cual se ratificaba la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados. Naturalmente que, como todos saben, en ese momento yo fungía como presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Consejo de Estado. Lo primero que hice fue leer el texto de esa Convención de Viena. Y me encontré, por supuesto, con el artículo 27, que dice que el Estado no podrá invocar ninguna disposición de su derecho interno como fundamento para la violación de tratados. Ustedes imaginarán que en pleno periodo de facto llamaba un poco la atención que el general Álvarez, el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del doctor Maeso, impulsaran la aprobación de ese tratado internacional. Conversamos entre nosotros y ustedes vieron el resultado. La ley decreto ley 15.195 de 1981 importa la ratificación por Uruguay de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. A partir de ese acto convalidado en marzo de 1985, creo que muy poco puede discutirse acerca de varios de los temas que están involucrados. Lo que estoy haciendo en este momento es prácticamente resumir una participación que tuve, creo que fue en noviembre o diciembre del año 2012 en la Universidad de Cádiz, con Eduardo Ferrer MacGregor y otros autores en un seminario en que estaban involucrados algunos de estos temas. Yo entiendo que el segundo punto en que tengo que bajar la mirada es en el momento en el cual Uruguay ratificó en 1985 la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Según mi vago recuerdo, yo no lo he revisado últimamente, excepto el legislador Luis Alberto Lacalle Herrera. Prácticamente nadie hizo referencia alguna a las consecuencias que podía tener la aprobación del Pacto de San José, Costa Rica, para el Uruguay, con respecto al efecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa oportunidad en Cádiz yo me tomé el trabajo, algún día lo voy a publicar, o sea, por lo menos voy a buscar los manuscritos para pasárselos. Me tomé el trabajo en aquel momento de comparar los textos de los actos por los que los estados, parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, aceptaban la competencia de la Corte Interamericana. Y llegué a la conclusión de que Uruguay es prototípico. Es la más terminante aceptación de la competencia de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uruguay dice, para que no quepa ninguna duda, sin excepción alguna. Basta con comparar el texto del acto de ratificación de Uruguay y de comunicación a la Secretaría General de la OEA para ver que no hay ninguno de los recortes que otros estados hicieron de orden temporal respecto de la competencia de la Corte Interamericana. El otro punto, hice una referencia lateral en la sesión anterior.
tengo para mí que a veces se pierde un poco de vista en el debate que la Convención Interamericana dice lo que dice. Y dice lo que expresa el artículo 1, inciso primero, y dice lo que dice el artículo 2. Y el Estado uruguayo, al ratificar el Pacto de San José, se obligó a lo que disponen esos dos artículos, a adecuar su derecho interno, a ajustarse a las determinaciones de la Convención y también, obviamente, a lo que resulta de otras disposiciones. Es interesante cómo Pablo Saavedra, en ese trabajo que mencioné al comienzo de esta sesión, trae a colación siempre el artículo de la Convención 63.1 sobre reparaciones. Y si uno mira dónde están ubicadas las decisiones de la Corte Interamericana en materia de derecho interno, sea de constitución, de leyes, de otros actos jurídicos, están en la parte generalmente de reparaciones y de obligación de no repetición. O sea, a mí me parece interesante ese estudio que hizo Pablo Saavedra, porque muestra varias cosas. Por un lado, muestra la prudencia con la que la Corte Interamericana hasta el momento ha hecho uso de su competencia y la forma de expresar que se está afectando el derecho interno de los Estados partes. Y por otra parte, Pablo Saavedra muestra ahí algunas de las vías instrumentales que la Corte Interamericana ha utilizado. Yo hablando con él hace un tiempo, en un largo viaje, en un avión, cuando se podía, me acuerdo que él me hablaba de que llevaba contabilizada con su equipo de investigación más de 50 formas en que la Corte Interamericana ha hecho uso en forma prudente, su competencia de expresar que debería estar afectado o estaba afectado el derecho interno. Entonces voy llegando al colofón, ¿verdad? Dije al comienzo, probablemente no me gusta, probablemente si en mí hubiera estado la posibilidad de decidir, no hubiera decidido así, pero después que Uruguay ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que aceptó que no puede invocar disposiciones de su derecho interno, lo cual quiere decir disposiciones materiales y formales, procedimentales, de cualquier tipo, me parece. Después que Uruguay ratificó el Pacto de San José con los artículos 1, 2, 63 y concordantes en materia de sentencias, yo sinceramente pienso que el tema está resuelto, salvo que Uruguay adopte la decisión de denunciar el Pacto de San José. Como bien decía Estefanía, con los efectos diferidos, ¿no?, que establece el Pacto de San José. No sé si alguien va a asumir el costo político de esto, de plantearlo y de apoyarlo, ¿verdad? Bueno, digo, ahí quedó sintetizada mi opinión. Veo que Alicia Castro pide la palabra. Una pregunta, solo una pregunta. Lo último que acabas de decir, ¿supone que no se iría al procedimiento de reforma constitucional? ¿O no estás diciendo eso? No, yo parto de la base que si yo leo la Convención y si hay una sentencia de la Corte que me dice el Estado X, por ejemplo Uruguay, ha incumplido y tiene que ajustar o debe ajustar el texto de la Constitución, la Convención es terminante, de acuerdo con las disposiciones de su derecho interno. Me parece que lo que debe hacer Uruguay en ese caso es, voy al 331, no me gusta, pero señor, yo me obligué internacionalmente. No usé las posibilidades que tenía desde el punto de vista teórico oportunamente, ahora tengo que cumplir.
si no cumplo voy a incurrir en responsabilidad internacional. Yo empecé diciendo no me gusta, ¿verdad? Pero me parece la consecuencia lógica de cómo están planteadas las cosas. Bueno, veo que vamos a darle la bienvenida a Emanuel Pinto. Creo que entró alguien más, ¿no? ¿O no? No, Emanuel. Sí. Aprovecho para saludar, decir que es un honor y es poder estar acá entre ustedes, compartir esta velada. Me disculpo por la tardanza, pero una audiencia a 5:30 implica que todo se descontrole. Pero bueno, me alegra haber llegado a tiempo y poder nutrirme un poco de la compartida. Al contrario, un gusto por la compañía y esperamos las participaciones. Bueno, profesor no Esteban, sé, Maceo, sí. De acuerdo a lo que usted dice, llegamos al plebiscito y el cuerpo electoral no acepta la reforma constitucional. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Bueno, ya el Uruguay, digamos, en este momento, después de lo que pasó con el tema de las elecciones municipales y departamentales, no sé quién se puede llegar a hacer algún tipo de drama por saltearse un plebiscito. Se arrasó la Constitución con una ley ordinaria. Sé que mi querido amigo Jaime no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, y muchos no estarán de acuerdo. Y desde mi punto de vista es así. Y bueno, no me parece. De cualquier modo, habrá que explicarle a la ciudadanía que la obligación internacional que adoptó el Estado uruguayo conduce a ese destino, a ese resultado. Ahora, si tenemos dudas, discutamos apartarnos de los tratados internacionales. Y no quiero terminar sin decir una cosa. Muy interesante lo que decía Estefanía, y siguiendo a Martín, del tema del margen de apreciación. En ese libro que mencioné de la UNAM y del Instituto Max Planck, acá lo tengo escrito porque me olvido este nombre, Cumplimiento e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que insisto, tienen acceso libre por internet. En ese libro están las opiniones de autores europeos sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y me acuerdo así, había de ejemplo la opinión de Javier García Roca, de esta chica que estuvo en el 25 seminario de la Universidad Católica, Queral Jiménez, Angélica Queral Jiménez, y tantos otros que examinan esa cuestión en el ámbito del Tribunal Europeo y marcan las diferencias con el sistema interamericano. Es decir, doctor Maceo, estamos en un tema, en terreno difícil, yo reconozco. Sí. Cada cual da su opinión, ¿verdad? Y ve las ventajas y las desventajas. Yo me parecía de honestidad decir que estuve involucrado en esto en el principio. ¿Sí? Y me parece que es uno de los puntos más relevantes, cuando había que decir sí a un artículo que establece no se pueden invocar disposiciones de derecho interno contra los tratados. Bueno, abierto el debate para todos, por supuesto, ¿no? Jaime, que sé que estás en desacuerdo con muchas cosas con las que dije. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. No, en primer lugar no estoy en desacuerdo. Lo que he dicho sobre el punto que se ha tratado lateralmente es que el estado de necesidad a veces existe. Y esto me hace reflexionar sobre otro tema, ¿no? Que tiene que ver con esto. Voy a decir una cosa obvia, pero creo que hay dos planos diferentes. No estoy postulando, esto no es un juicio de valor, es simplemente, me parece, una constatación de hecho. Y uno es el sistema jurídico, donde puedo coincidir en un 150%, y otra cosa es el cumplimiento del sistema jurídico en un mundo donde tenemos la realidad que tenemos, qué sé yo, el Medio Oriente, en fin, no voy a hacer la lista en este momento, ¿no? Entonces, es cierto que puede haber un ordenamiento jurídico, puede haber textos que sostienen
y plantean una determinada solución, y si somos coherentes con eso, la solución es esta. Y otra cosa es que a veces, lamentablemente, las cosas no caminan, y eso es parte de la realidad que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Cuando los franceses hablan de derecho constitucional e instituciones políticas, por ejemplo, creo que hay ahí un nexo que no es, que es adecuado tener presente, simplemente eso. Y la otra cosa que digo es, deberíamos considerar que cuando la Constitución dice que la soberanía radica esencialmente en la nación, eso está derogado. Punto. Lo dejo por ahí. ¿Puedo responder, si me permiten todos, brevemente a Jaime? La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, de modo que más adelante se expresará. Uruguay expedió leyes que importan un ajuste de la noción tradicional en ese aspecto. A ver, Miriam, Mora, conecta el audio. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, como ya lo manifesté, con esto de la obligatoriedad de cumplimiento de los pactos. La pregunta que me hago es, y al profesor Eduardo Esteban se la quiero hacer, es ¿qué pasa si hay un exceso de parte de la sentencia? O sea, supongamos que en el caso de Botnia, por ejemplo, cuando se instaló Botnia, nos cortaron los puentes y todo lo demás. Bueno, la sentencia, si se quiere, fue una sentencia benévola para Uruguay, pero ¿qué hubiera pasado si esa sentencia dijera que Botnia se tiene que ir, que bueno, que en realidad Uruguay es responsable, y bueno, y en realidad Uruguay, un país tan pequeño, con el impacto que tenía la instalación de la planta y demás, le hubiera causado un efecto negativo? Entonces, pongo un ejemplo que todos conocemos, que bueno, que lo vivimos y que pueden darse 1000 ejemplos, ¿no? Entonces, la pregunta que me sigo haciendo es, ¿qué pasa si hay un exceso en la sentencia que, bueno, en realidad nos complica como país, máxime siendo un país pequeño, un país que dependemos de otros países, etcétera, etcétera? Y la pregunta que me hago es, ¿no deberíamos, y un poco llamando a abrir la conversación sobre este tema, abrir el paraguas en virtud de ciertas sentencias que venimos viendo de la Corte Interamericana? ¿No tendríamos que ponernos a estudiar en ver la Constitución, si se adapta en caso futuro, que bueno, que nos pueda pasar algo similar? ¿No tendríamos que planificar algo? Muy bien. Sigo con las preguntas que son, no he aportado nada, no puedo aportar nada, en realidad todo lo que tengo son dudas. Gracias. Muy bien, yo con todo gusto trato de responder a Miriam la pregunta porque fue personalizada en mí, ¿no? A ver, yo pienso que eventualmente puede haber un exceso en una sentencia de la Corte Interamericana. Algunos están temerosos porque pudiera darse el caso de que sean mayoría en los próximos días, me atrevo a decir, posiciones como las de Zaffaroni, Pazmiño, Elizabeth Odio, en la nueva integración de la Corte. Pero yo no creo que podamos mirar con una perspectiva así el funcionamiento de un órgano jurisdiccional. Yo voy tratando de seguir a cada uno de los miembros de la Corte. Está bastante claro que en casos como el de Urrutia contra Chile, el último, sentencia 409, están los votos particulares de Pazmiño y de Zaffaroni. Es bastante claro que en el caso Petro contra Colombia están también los votos particulares de Pazmiño y de Zaffaroni, que en general a mucha gente no le agradan. Pero creo que puede haber algún instrumento a nivel de
del Pacto de San José. Y creo que hay que estudiar muy bien, yo no lo he hecho todavía, hay miembros de la Corte que lo han hecho, de la Corte actual. La previsión de responsabilidad de los miembros de la Corte Interamericana por sus actos, por la participación en los actos, entre ellos las sentencias. Digo, me consta que lo han estudiado muy bien porque está el caso muy conocido, está en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, del señor Zaffaroni, por su acción en la Argentina, fuera de lo jurisdiccional. Está en todos los diarios. Y eso llevó a que los miembros de la Corte Interamericana tuvieran que estudiar si podían llegar a cesar al miembro Zaffaroni por esos actos aparentemente de la vida privada sin proyección jurisdiccional. Se estudió muy bien también hace cosa de, no sé, un año y poco, cuando el entonces presidente de la Corte Interamericana debió renunciar por sus actos de maltrato a la esposa, aunque esto sí con proyección jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, yo no le tengo un temor especial a que haya una sentencia que abuse de la Corte Interamericana. Creo que puede haber instrumentos para controlar esa situación. No sé tampoco si allí terminaría la posibilidad de revisión y si no habría alguna posibilidad en el ámbito del derecho internacional general, que es otra cosa que tu pregunta, Miriam, me sugiere. Tú mencionabas el caso de la sentencia de la Corte de la Haya. Me parece que sean aplicables los mismos parámetros. Creo incluso que hasta habría que diferenciar el caso de la Corte de la Haya, el caso del Tribunal de Roma, de la Corte Interamericana, etcétera, ¿no? De alguna manera hay un trabajo, si no me falla la memoria, de Lawrence Burgor Larsen, que se dedica a cotejar los modelos, los tres modelos existentes en el mundo. El modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América, el modelo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el modelo del Tribunal Africano de Derechos de los Hombres y de los Pueblos, marcando las diferencias que hay entre los tres, ¿no? Pero bueno, por supuesto que hay mucho en elaboración de esto, como hemos dicho casi todos los que hablamos, ¿no? Certezas absolutas no parece haber. Bienvenida Laura Navetian, te estábamos extrañando hace días. Bueno, un gusto. Martín. Hola, disculpen, estaba un poco atareada y tengo clase hasta las 8, por eso es que siempre llego tarde, perdón. ¡Qué horror! Bueno, gracias por haber venido. Siempre bienvenido. Sí, Martín. Eduardo, un comentario, ¿no? Es decir, sobre la intervención de Miriam. Sí, Argentina pidió que se cerrara definitivamente la planta de UPF, esa era la pretensión de Argentina, y que pudo haber pasado. Era poco probable, pero pudo haber pasado. Ahora, yo creo que hay que tener cuidado, las sentencias no perjudican a los países pequeños, las sentencias defienden a los países pequeños. A Estados Unidos no le interesa la jurisdicción internacional, a China tampoco, y por supuesto que no reconocen ninguna jurisdicción. Pero los países pequeños no tenemos más remedio que aferrarnos al derecho y al cumplimiento de las sentencias. Yo señalé en el año 2011, cuando se empezó a discutir el tema Hellman, la contradicción del sistema político y del foro uruguayo, cuando algunos pregonaban, no cumplamos con la sentencia Hellman, pero que Argentina cumpla con la sentencia de La Haya. Nadie me pudo explicar cuál era la diferencia, por qué nosotros podíamos incumplir una sentencia y por qué Argentina no podía incumplir la de ella. Cambio de tema, en algún momento yo estudié a ver si podía haber algún caso de desajuste entre la Constitución uruguaya y la Convención. Yo no sé, yo visualizo solamente un caso, que es el artículo 80, cuando nuestra Constitución establece como suspensión del ejercicio de la ciudadanía la condición de legalmente procesado
en un juicio que pueda corresponder pena de penitenciaría. Ahí tenemos una clara contradicción con la Convención Americana, contra una disposición expresa, y también en general con la presunción de inocencia y todo lo que eso implica. Y bueno, si algún día tuviéramos un caso y la Corte Interamericana terminara con una disposición de esta, creo que lo que tendríamos que hacer es algo parecido a lo de Chile. Cuando nos demanden, ya empezar la reforma del artículo 80, que no se justifica, que es absurdo y que lo deberíamos modificar. Porque eso es lo que termina haciendo la Corte. La Corte termina alertando sobre absurdos de la Constitución. Censura previa en materia cinematográfica. ¿A quién se le ocurre que pueda tener eso la Constitución? Prohibición de que un cargo electivo pueda ser separado del cargo y suspendido en su derecho político por un órgano administrativo. Vamos, son cosas verdaderamente absurdas. Después lo que yo creo, porque todos estamos haciendo un proceso, yo también, si yo veo lo que yo he escrito en los últimos 25 años sobre esto, algunas cosas parecen hechos escritas por personas distintas, ¿no? Y todos vamos haciendo un proceso. Yo justamente ayer estuve leyendo un trabajo fantástico de Carolina Ramírez que se llama Los 503 días del piquete de Londres. Está publicada en Canadian Journal of Law, que es excepcional. Y a mí me gustó mucho cuando empieza, ella cuenta, era una chilena en Londres, y que cuenta cómo recibieron la noticia de que los jueces ingleses, a pedido de un juez español, habían arrestado a Pinochet por delitos cometidos en Chile 40 años antes, o 30 y pico de años antes. Y comenta su reacción, la de todo el mundo, cuando los jueces los jueces británicos aceptaron el pedido. Y después comenta su desazón cuando los jueces británicos o se sacaron el tema de arriba o se creyeron que Pinochet estaba muy grave y lo devolvieron por razones humanitarias a su país. Son demasiado profundos los cambios que estamos viviendo y no son de ahora. La persecución internacional de los criminales de guerra nazi, esto ya hace mucho que pasó, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones distintas. Y yo creo que ya, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista general, no podemos sostener que el derecho internacional de los derechos humanos podemos prescindir de él. No, ningún Estado civilizado puede prescindir del derecho internacional de los derechos humanos. No me preocupa mucho la fuente formal o cómo le demos entrada. Es una realidad. Los derechos humanos ya no son un tema de cada Estado. Los derechos humanos son un tema de cada Estado y del ordenamiento internacional, y rigen las normas más protectoras de los derechos. Pero bueno, por supuesto que es un tema muy discutible y reconozco que estuve cambiando y seguramente voy a seguir cambiando en los próximos tiempos. Muy bien. Martín lo que planteó me parece que es un muy interesante ensayo. O sea, Uruguay, cuando se ratificó la Convención Interamericana, hizo reserva de un artículo, el 23 creo que es, por lo que dispone el artículo 80 de la Constitución en cuanto a suspensión del ejercicio de la ciudadanía por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaria. Ahí me acuerdo que Martín tuvo un debate con el entonces, no sé si senador o diputado, Ope Pasqueira Barne, acerca del alcance de la reserva. ¿Puede ser, Martín? Creo recordar. Ese sí que es un tema complicado. Ese sí que es un tema polémico, ¿no? Entonces, ahí está el tema complicado, justamente. Es decir, la Convención Interamericana, como recordaba Estefanía, tiene un artículo expreso que refiere a las reservas y refiere a la denuncia. A su vez tenemos la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados con previsiones sobre reservas y denuncias. Y en el caso específico del artículo de la Constitución uruguaya tenemos la situación de que hay efectivamente reserva de Uruguay, y Martín, si no me falla la memoria, decía, bueno, pero quizá no pudo haberse hecho esa reserva porque la reserva solamente sería posible en tanto y en cuanto no afecte la esencia del tratado. ¿Es así? Sí, es lo que dice la Convención de Viena, ¿no? Exacto. Y hay un punto interesantísimo para discutir o para seguir con este tema en una de sus proyecciones, ¿no? Sí, sí. Con lo cual queda propuesto también como el tema de futuro. De la próxima, tenemos tantas cosas ya para la próxima.
Bueno, hace uso de la palabra, doña Claudia Garriaga, que hoy ha estado un tanto silenciosa. No, también uno comparte algunas dudas, tiene otras, pero la claridad de que las sentencias se tienen que cumplir, eso me parece que está en la base de todo, así que por ahí es la primera respuesta. Muy bien. Esa es la primera respuesta. Creo que tampoco, más allá de los temores que puede haber expresado Miriam respecto a esos posibles excesos, no tenemos una historia de excesos que nos pueda dar fundamento a pensar que eso se va a seguir dando, ¿no? O sea, las sentencias han sido, por lo menos en la humilde interpretación mía, bastante razonables, cualquiera de ellas, así que no pienso que sea un problema actual, ¿no? Pero lo que no quiere decir que el debate político internacional no pueda mejorar algunos aspectos, quizás. No de la convención tal cual está y como debe ser ejecutada, sino quizás de nuevos temas para revisar, o desde la forma de integración de esa corte, o cómo se llega a los nombres de las personas que integran la corte, o si hay posibilidades de una revisión o segunda instancia, o sea, ¿dónde queda ese nivel de decisiones de la Corte que quizás todavía hay cosas que se podrían mejorar? No sé. Respecto del valor de las sentencias, no tengo dudas de que a eso nos hemos adherido, y no creo que esté en la cabeza de nadie denunciar este tratado. Y por otro lado, de lo que decía Martín sobre el 80, a mí siempre me quedó la duda de si nuestro artículo 37, en la segunda parte, el de la migración, no es violatorio de la convención o del pacto. Y quizás ese podría también ser, hoy en día, en un mundo de migraciones, algún día podrían venir a reclamar. Creo que ese tendría que partir del Uruguay, mejorar, o sacar eso, o buscarle otra formulación, porque está totalmente de modé. Y bueno, a mí sobre el tema del alcance de las sentencias y demás, lo que más me preocupa no es tanto lo que se planteó hoy, pero yo no estuve en la anterior sesión, por eso pido disculpas, que quizás sí se planteó, sino el alcance del asunto de la cosa interpretada. Ese para mí es un poco más discutible todavía que este que estamos tratando. O sea, esa para mí es el punto de quiebre en el que ya ahí sí tengo mis dudas sobre ese alcance de la cosa interpretada. Pero de lo demás, comparto muchas dudas. Creo que si llegara el momento y tuviéramos que analizarlo como una reforma constitucional, mediando un plebiscito y la decisión del cuerpo electoral, creo que llegado el momento el Estado tendría una obligación de plantear el tema en sus justos términos para que el cuerpo electoral entendiera lo que es la responsabilidad internacional, y si aún no la entendiera y no llegara con su decisión a la modificación de la Constitución, estaría asumiendo que, bueno, que tenemos el costo de la responsabilidad. O sea, que lo que está votando es que prefiere la responsabilidad a la modificación. En realidad, ese sería el resultado del plebiscito para mí. ¿Qué prefiere? Si una cosa o la otra. Era eso nada más lo que podría decir hoy, pero también en el ámbito de las grandes dudas. Muy bien, muy bien. Martín Guerra, ¿algún comentario? ¿No? Lo que me parece evidente, me parece que en esto sí vamos a estar todos de acuerdo, es que la Constitución necesita una reforma global para ayunarse de determinados temas, ¿no? Martín. Porque la criatura tiene la misma edad que yo, 53 años, ya está crecidita, ¿no? Entonces, hacer una Constitución global pensando y analizando y otros temas que obviamente la Constitución no los trata, ¿no? Eduardo dijo Martín, sí. Porque sabe que yo he dicho muchas veces que las constituciones son como el vino, cuanto más viejas mejor. Y bueno, no soy partidario de cambios constitucionales. Le tengo mucho miedo a los cambios constitucionales porque he visto propuestas increíbles, ¿no? Pero bueno, por supuesto que no.
Esas son opiniones, ¿no? ¿Está bien? Martín hizo... Profesor Esteban. Sí, enseguida. Profesor Esteban. Martín hizo una obra, dirigió una obra colectiva y que hacía una pregunta y que la palabra clave de la pregunta era indispensable. Era algo así como, ¿considera usted que hay reformas constitucionales indispensables? Y yo soy de los que contesté que indispensables no. Bueno, Miriam era... No, la pregunta mía era el profesor Esteban, ¿qué pensaba respecto de la reforma constitucional que planteaba Maceo, el doctor Maceo? Si los partidos políticos no logran convencer a los ciudadanos de que deben pronunciarse en el plebiscito ratificando la reforma en ajuste a la sentencia de la Corte, habrá existido sencillamente incumplimiento del Estado uruguayo de sus obligaciones internacionales. Nos quedaremos con nuestra Constitución, estaremos en un proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia por la Corte Interamericana, y bueno, el futuro diría. Don Hugo Corujo, perdón, no sé si con eso te contesto, Miriam. Sí, claro. Don Hugo Corujo, Sanseviero. Gracias, profesor. Sí, en realidad el punto está justamente en el artículo 2 de la Convención, porque ahí se establece expresamente, lo tengo a la vista acá, los Estados partes se comprometen en adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter necesario. O sea, sí o sí va a tener que pasar por el procedimiento de la reforma constitucional. Y como bien usted nos precisaba, y bueno, se decidirá allí y lo que se decida estaremos cumpliendo o incumpliendo. Pero el procedimiento de reforma constitucional no se puede obviar. O sea que no se podría ir directamente a cumplir la sentencia de la Corte si no se pasa, porque el propio artículo de la Convención, el artículo 2 lo dice, por los procedimientos constitucionales. Parece que toda la vuelta que dimos terminamos en este artículo 2. Coincidencia total. De acuerdo. Bien. Manuel Pintos, ¿algún comentario o no? No es obligatorio, ¿eh? Se me trancó, perdón. En realidad, donde me queda la espina es con el inciso final del 37. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Porque en materia de derechos humanos podríamos aplicar la directriz de preferencia de normas, en un caso de conflicto, y terminaríamos recurriendo a normativas que no incurren en la discriminación y en la lesión que representa este inciso final. Pero claro, no podemos pasar por arriba del obstáculo de que no tenemos una reforma constitucional, sino que estaríamos pasando por sobre el texto constitucional sin la debida reforma. Pero al mismo tiempo estaríamos dejando sin utilizar una herramienta como la directriz de preferencia de normas al momento de buscar herramientas para la solución de un conflicto de derechos. Reconozco que no tengo la respuesta, pero fue lo primero que me vino a la mente cuando mencionaron el 37, porque ha sido... le he dedicado alguna discusión al tema, con Martín Guerra, también en algún momento lo hemos conversado. Y bueno, lo pongo sobre la mesa nada más. Reconozco, de vuelta, que no tengo la luz de la verdad en este punto. Martín Guerra, ¿algún comentario o no? Bueno, buenas noches. No sé si se escucha porque tuve un accidente con la computadora, entonces no sé qué parte funciona y qué parte no. Está bien, se escucha bien.
Yo por lo menos. Bueno. Sí, a mí, sobre los temas que discutimos hoy, hay algo que me parece muy curioso sobre la posibilidad de que la Corte ordene a un país que tiene que modificar su constitución, y es que muchas veces la resistencia que a uno le puede llegar a generar esa decisión es más que nada por un tema de democracia, de que sea un tribunal extranjero que le dice a un Estado cómo debe ser, cómo que debe modificar su norma fundamental. Ahora, si uno se lo pone a pensar, esa en definitiva termina siendo, de hecho, de todas las posibles soluciones que puede llegar a disponer la Corte Interamericana, termina siendo una de las más democráticas, porque es necesariamente una que va a terminar siendo resuelta por el cuerpo electoral, ¿verdad? Porque la Corte Interamericana podría llegar a resolver que se tiene que modificar una ley, en cuyo caso será el Parlamento quien lo modifica. La Corte Interamericana podría determinar una reparación económica, y en ese caso no hay nada democrático que intervenga, es simplemente una imposición que proviene de un tribunal extranjero, ¿verdad? Con lo cual, esa reserva que a uno le puede llegar a surgir por una razón más bien de corte democrático, yo no la veo tan clara, porque en definitiva es la propia democracia la que termina resolviendo el mismo asunto, ¿verdad? Y sobre lo otro que se debatió, que también me parece interesante, sobre los abusos que podrían llegar a generarse, creo que en verdad la solución es la misma que a nivel de derecho interno. Yo puedo entender que hay una sentencia que se dicta incluso supongamos, por un tribunal de apelaciones que es injusta, que es contraria incluso a una norma de orden público, digamos, y bueno, simplemente la cuestión quedó ahí, la sentencia es firme y se debe cumplir con la sentencia, más allá de que yo entienda que no es justa, que es abusiva, etcétera. En todo caso, en base a ese caso, lo que habría que ver es si es necesaria una reforma en el sistema o si habría otra herramienta alternativa como planteabas vos, Eduardo. Pero nada, eso. Muy bien, muy interesante. ¿Otras participaciones? Bueno, Eduardo, ¿sí? Yo creo que se ha generado, o por lo menos lo percibo, que hay un cierto consenso en torno a esto último que venimos viendo surgir, como que las sentencias hay que cumplirlas, que los caminos están indicados, que hay obligación jurídica de cumplirlos. Entonces digo, la pregunta que se me plantea es, bueno, ¿y cuáles podrían ser los argumentos en contrario? Porque no hay ninguna duda de que va a haber discusión, ¿no? Es decir, esta especie de acuerdo que parece que hemos llegado, que a mí me parece sólido y me parece bien, digo, no pensemos que está exento de posibilidad de debate. Entonces, ¿desde qué bases podría cuestionarse la posición de que debemos cumplir? Porque, bueno, no hay duda que se va a cuestionar, ¿no? Yo no estaría tan seguro, Alicia. ¿Puedo contar una anécdota muy breve? Unos meses después de conocer de la sentencia Hellman, en medio de la efervescencia, participé en un congreso de Derecho Constitucional en Bogotá. Y tuve el gusto, la única vez que tuve en común, de conocer a Giuseppe de Bergottini. Y en un momento, de Bergottini, Eduardo lo conoce mucho, y mucho más que yo, me dijo: ustedes tuvieron la primera sentencia, él sabía, ustedes tuvieron la primera sentencia internacional, dígame qué están diciendo, qué dice la gente sobre la primera sentencia de condena internacional. Y yo con vergüenza empecé a contar algunas de las cosas más radicales no se las decía. Y él desconfió, no, vamos, como diciéndome, ¿qué más están diciendo? Entonces me contó que él desde hacía muchos años, me dijo desde qué año y cuál fue la primera sentencia italiana, él le encantaba ver las reacciones de las sociedades a todos los niveles, políticos, abogados, jueces, ante la primera sentencia internacional. Y que lo lindo de eso era que unos años después se acababa ese tema, no se discutía más. Incluso él me dijo que él tuvo un problema con un miembro de la Corte de Casación o del Consejo Constitucional italiano, y un día le recordó algo que le había dicho de repente sobre la primera sentencia. Este señor se enojó, que le dijo que él nunca había dicho eso. Yo no estoy tan seguro de que hoy se discutiera tanto, es demasiado grueso. Las sentencias son obligatorias.
¿Qué podemos decir al respecto? Pero no sé, es mi opinión. Está bien. Muy bien. A mí siempre me ha parecido, algo lateral, ¿no? Siempre me ha parecido que es un tanto paradojal que desde Uruguay se formulen algunos cuestionamientos. Digo esto porque es sabido por todos que en gran parte el sistema interamericano de derechos humanos fue construido con influencia uruguaya, ¿verdad? Justino Jiménez de Aréchaga, en la redacción de textos, como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Daniel Hugo Martins, en la redacción de textos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, Héctor Grossespiel, de los primeros miembros de la Corte y además de los miembros que estaba ahí en el debate de fondo casi inicial entre el sistema que iba a adoptar la Corte Interamericana. Es un sistema al estilo de la Civil Law o del Common Law. Y bueno, y un poco por razón de edad tuve la posibilidad de compartir muchas charlas con Martins y con Gross sobre estos temas, ¿no? Entonces, a veces me parece un tanto paradojal que un sistema que está construido en gran medida con influencia uruguaya sea objeto de tantos cuestionamientos desde Uruguay sin tener presente que Uruguay tuvo bastante que ver, ¿no? Hablamos mucho del artículo 72 de la Constitución y bueno, yo le encuentro rastros al artículo 29 de la Convención Interamericana en el artículo 72 de la Constitución uruguaya. No son iguales, ¿no? Pero hay ciertos rastros y me contó Martín cómo se incorporó ese artículo y cómo se negoció a nivel de los estados el texto definitivo, que a veces es un poco lo que uno pierde de vista, ¿verdad? La negociación política internacional. Me llamó la atención algo que dijo Martín Guerra. Él habló de sentencia de un tribunal extranjero. No sé si escuché bien. Yo distingo a veces en el debate sobre esto que digo, bueno, la Corte Interamericana, ¿qué es? Siempre lo debato con Eduardo Ferrer Macrego. Eduardo dice, es el Tribunal Constitucional Interamericano. Yo digo, no. Es un tribunal internacional y no supranacional. A él le gusta, igual que Lawrence Bourgeois-Largen, hacer el símil entre la Corte Interamericana y los tribunales constitucionales, especialmente el alemán, ¿no? Por eso, es decir, tampoco tenemos muy analizado en Uruguay el tema de la naturaleza de la Corte Interamericana. Sin perjuicio de que sigamos, porque estamos aproximándonos a la hora que fijamos como finalización. Yo tengo anotados como temas para seguir, sigue prácticamente el mismo tema, ¿verdad? Para la próxima. Como algunos de los subtemas me fui anotando. Cosa interpretada. Estamos de acuerdo que fue algo que se planteó. ¿Sí? Eso ya lo tratamos la vez pasada, ¿no? Pero podemos volver, no digo que no, pero... Sí, yo no sé si no se podría volver. Bueno. Por las dudas. Sí, sí. Porque tuvimos composiciones un tanto diferentes, ¿no? ¿Qué más teníamos? A ver, ayúdenme ustedes. Jaime ahora fue a las velitas del nieto, así que no sé si él quería agregar algo. Estefanía, ¿te acuerdas algo más que de lo que dijimos para la próxima? No, de los apuntes que saqué no. ¿No? ¿Las Alicias Castro Rodríguez? ¿Tampoco? Yo me acuerdo que tú habías sugerido seguir trabajando la cosa interpretada que se había tratado, pero más colateralmente en la sesión pasada. Sí, eso estaba, por eso. ¿Y qué más?
pero... Si alguno se acuerda, Maceo, Corujo, Mora. Ahí está Jaime en un nuevo look, dentro de un vehículo, parecería. Cuidado, no estás Exactamente. manejando, Jaime. No. Tómese como un acto de adhesión, ¿no? Porque no me he desprendido de la sesión y la Muy bien. compartiendo con todo gusto y como siempre. Tenemos, Jaime, tienes la ventaja de contar con chofer. Seguro. Mis saludos a la conductora. Bueno, ¿quiere sugerir algo, Jaime, para la próxima? Dentro de lo que estábamos, digamos, No especialmente. Yo creo que el recurso del debate o del intercambio, ni siquiera diría debate, nos va enriqueciendo y ahí van surgiendo puntos de vista, matices. No tengo un punto específico, me interesa seguir escuchando las distintas posiciones. ¿No les parece que podría ser útil profundizar un poquito más, aunque se trató en la sesión anterior, margen de apreciación? Sí, desde luego. No sé, planteo. Martín, ¿qué dice? No, a mí me parece perfecto. Lo que sí sugiero es que alguien que no sea yo, que ya lo hice, quede a cargo de hacer una apuesta en común y plantear alguna cosa, ¿no? Me parece que eso ordena un poco estos debates tan complicados. Bueno, ¿quieren asumirlo alguno de los más jóvenes? ¿No? Yo puedo asumirlo. Sí, Estefanía, muy bien. Margen de apreciación. Sí, bien, perfecto. Y Martín o Emanuel, o Martín y Emanuel no quieren hacer la presentación, es breve siempre, de Puede cosa ser interpretada. Emanuel y Paula. Está Paula. Martín, Emanuel y Martín, sí, perfecto. Yo decía Emanuel y Martín. ¿Lo coordinamos? ¿Les parece Sí. algo de cosa interpretada? ¿Cómo no? Sí, La idea es bajar un bárbaro. poco a tierra, citar alguna jurisprudencia y plantear alguna pregunta o alguna cuestión para seguir analizando. Para abrir breve, por lo menos no. la conversación. Sí, y después viene el debate. Perfecto. ¿Sí? Es una introducción. Ponernos en común como punto inicial. Laura, ¿tú querés hacer algo en especial? ¿Estás muy complicada? En este minuto sí, estoy bien complicada porque mi jefe fue electo intendente de La Valleja, entonces estoy con todo el cuento de la transición y arrancamos la otra semana, entonces no tengo chance de muchas cosas. Me imagino. ¿Y es constitucional el recorte del periodo quinquenal que se hizo por ley ordinaria? Bueno, tenemos otro problema en este minuto un poco más complicado y es que van a ingresar un día después de lo que establece la Constitución, entonces ahí tenemos... De lo que establece la ley. Pero la Constitución dice 60 días después de la elección y esta gente quiere entrar el 27, entonces... Pero dice otra fecha de elección. Bueno, sí, peor todavía, imagínate. Entonces ahí tenemos algunas situaciones además. Muy bien. Bueno, igual te dejamos una vez que asuman y ahí haces algún Cuando planteo. arranquemos para el año que viene y la cosa esté más tranquila, con todo gusto. Perfecto. Bueno, y ahí yo creo que ya tenemos para si la Convención entretenernos, Americana rige en La Valleja, ¿está? Difícil, ay Martín, qué difícil eso. ¿Saben lo que es? Preguntar. No puede declarar la Junta Departamental con promulgación por el intendente que se adopta la convención en el ámbito departamental. Mira, podría suceder casi cualquier cosa. ¿Qué querés que te diga? Y quedan derogados una cantidad de disposiciones. Bueno. No, tremendo. Ahora en serio, ¿cuándo nos reunimos? ¿15 días como siempre? Martín, sí, 15 días. En 2 semanas entonces, y... ¿Va a cambiar el día al final? No entendí eso. ¿Perdón? Porque yo justo cuando entré estaban conversando cuando